Gonzalo Sibila será el próximo ministro de Desarrollo Social y a partir de este momento también el Frente Amplio empieza a trabajar más allá de lo que plantea su programa en las políticas sociales. Hay un montón de temas que rodean a este asunto. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las personas en situación de calle? ¿Cómo será la coordinación con otros actores importantes? Con él estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Como lo vimos el lunes, quedó conformado el gabinete del próximo gobierno y uno de los ministros será Gonzalo Sibila, que estará al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Gonzalo, un gusto recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenido. Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Bueno, yo repasando tu trayectoria, también te escuché decir y leí que vos cuando empezaste a militar precisamente, ¿no?, en política, fue, ¿no?, en temas de políticas sociales, en territorio, en recorrer. Bueno, hoy te toca este desafío, ¿no? Un desafío muy importante, estar al frente del MIDES. ¿Cómo lo asumís? ¿Cómo lo tomás? Bueno, esa primera militancia también social, ¿no?, vinculada a comunidades de base, fue una militancia que recuerdo con mucho cariño y que tiene que ver con lo que me mueve también como militante político, como socialista, que es, bueno, luchar para construir una sociedad donde la dignidad de todas las personas sea un valor central, donde la dignidad sea realmente respetada, reconocida y donde haya mayores condiciones de igualdad y de libertad para todo el mundo. Así que nada, un desafío como este indudablemente me mueve desde lo más profundo, es algo muy vocacional. Yo decía tal vez de lo más vocacional que me ha tocado transitar en estos años ya de militancia político-partidaria. Así que la confianza que deposita Yamandú, bueno, la confianza del propio partido, del Frente Amplio, es indudablemente un gran respaldo y un aliento a desplegar todo eso que uno trae y lo mucho que puede recibir de un montón de gente que está trabajando estos temas en territorio, ¿no? Hay un montón de organizaciones, de personas que están todos los días lidiando con las urgencias, con las emergencias del país en materia social. Mucha gente generando cosas también que a veces no son tanto de atención a la emergencia, pero sí son de proyectar en los barrios, cosas que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades, que también tienen que estar en el centro de la mirada, ¿no? Pienso que a veces pensamos en desarrollo social solo como atender determinadas urgencias o a determinados sectores de la población, y claramente que esa es una prioridad insoslayable, pero además hay que tener una mirada respecto del desarrollo social en su conjunto, ¿no? Y me gusta insistir con la idea de que un país en el que las desigualdades crecen es un país que tensa su entramado social y que se vuelve también más violento, un tema que se ha discutido mucho. Entonces pensar el desarrollo social es pensar eso en clave de procesos que a veces son largos, pero que van a requerir acciones inmediatas, ni que hablar, y mucha paciencia también y trabajo con la sociedad, porque la participación en esto es una clave. Así que entusiasmadísimo con esa mirada que, bueno, que conecta con algo muy profundo y
y también que tiene mucho que ver con mi vida y con mi militancia. Ahora vamos a ir a algunas áreas específicas, ¿no? Pero uno imagina también el hecho de combatir la desigualdad, uno de los objetivos que también tiene el MIDES. MIDES creado por el Frente Amplio en un contexto muy particular. Si uno repasa la historia, también el Ministerio se ha ido transformando, ha ido avanzando, ha cambiado un montón también de sus políticas. ¿Dónde pones el foco hoy? Hoy hablabas de emergencias sociales. ¿Cuál crees que es la principal que tiene el Uruguay hoy en día? Bueno, yo te diría que el foco lo pongo por un lado en este gran norte que es la reducción de las desigualdades. Esa es una referencia que no es menor porque se puede hacer política social pensando en amortiguar algunos efectos de una sociedad muy desigual, simplemente, o se puede hacer política social tratando de articular las decisiones que se toman y las políticas que se llevan a cabo para, de alguna manera, trabajar sobre esos efectos con una perspectiva de reducción de las desigualdades. O sea que no es una cosa menor, hay gente que naturaliza la desigualdad, hay perspectivas, hay paradigmas también en política social que naturalizan la desigualdad, ¿no? Que de alguna manera plantean, bueno, hay que asistir a esta situación, pero la desigualdad siempre va a existir, es una cosa natural. Es más, si los que tienen mucho siguen creciendo indefinidamente, eso va a redundar en beneficio de los demás. Nosotros no somos de esa mirada y esto es un pilar, ¿no? Después hay otro, en esto de dónde poner el foco, que para mí tiene que ver con el modo de hacer las cosas, que está muy relacionado con lo anterior, y es la apelación a la participación de la gente. Creer mucho en la sociedad, creer en sus organizaciones, creer en los barrios, en las comunidades, saber que las transformaciones profundas no se pueden hacer solamente con decisiones que se toman desde el Estado. El Estado es un actor muy importante y hay tareas que el Estado realiza que son indelegables y las tiene que hacer mejor y tiene que estar más presente, pero tiene que estar en alianza con un montón de gente que está trabajando en la base de la sociedad, como decíamos recién. Así que me pondría el foco también en un cambio de modelo en lo que refiere al cómo hacer las cosas y cómo establecer la relación con todos los actores que tienen que ver con esos cambios que buscamos, incluyendo los trabajadores del Ministerio también, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, ni que hablar. Y después, cuando miramos las emergencias, bueno, hay varias que obviamente están muy relacionadas con el trabajo del Ministerio. No solo con el trabajo del Ministerio, hay que decir que la vida de las personas no se divide en función de instituciones. Necesitamos poner la persona en el centro y por lo tanto trabajar en conjunto también con otras instituciones del Estado y con otras organizaciones, haciendo mucha red. Pero bueno, están en la preocupación del Ministerio y están en nuestra preocupación. Ni que hablar del problema de situación de calle, que es un problema... Ahí tocas un tema clave, ¿no? Yo un poco en la introducción preguntaba qué va a pasar con eso, qué va a pasar con la coordinación del MIDES, porque acá lo conecto con lo siguiente, hay muchas personas en situación de calle, eso lo vemos día a día, hay una conexión muy fuerte con lo que pasa en las cárceles, ¿no? Hay muchas personas que recuperan su libertad, no tienen otro lugar que ir que a la calle, y ahí lo conecto con un tema de adicción, problema de adicción, de salud mental. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, evidentemente no hay una receta, si no ya se hubiera hecho además. Hay que ensayar dispositivos de distinto tipo, ya tenemos un camino recorrido, hay años de trabajo y de distintas experiencias, algunas que han funcionado bien, otras que no, otras que han fallado. Bueno, hay que hacer una buena evaluación de todo eso, ya ahora con información a la que tenemos que tener acceso, que todavía no tenemos. Cuando la tengamos, creo que vamos a poder afinar mucho más ese diagnóstico. Ahí apuntás a la transición. A la transición, es muy importante contar con datos concretos, documentados. Bueno, ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no. No tener miedo a innovar, a hacer cosas diferentes. No tener miedo a trabajar con los que están en el campo, están en el territorio haciendo cosas en relación a esto y que no son parte de las instituciones públicas. O sea que ahí a mí me parece que vamos a necesitar un gran espacio de diálogo con mucha gente, ¿no? Se han hecho ensayos y hay incluso ámbitos en los que habitualmente se conversa, pero necesitamos potenciar mucho eso, convocar a mucha gente que hoy no se siente convocada. Por ejemplo. Y pienso, por ejemplo, en los propios usuarios de los refugios, ¿no? Como se les suele llamar, usuarios, protagonistas de la política, las personas que están afectadas por el problema de la situación de calle. Pienso también en gente que puede aportar muchas cosas desde organizaciones sociales, religiosas, culturales. Pienso también en la academia. Pienso en gente que desde distintas instituciones del Estado está trabajando en el tema. Bueno, hay que afiatar y profundizar ese diálogo
convocando muchos actores y a la vez hay que tomar decisiones. O sea, no podemos, la participación no es una excusa para no hacer cosas inmediatas. Hay que hacer cosas inmediatas, nos va a tocar tomar decisiones rápidas sobre situaciones que no pueden esperar. Y bueno, ahí hay preocupaciones de distinto tipo. Tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con los refugios, con los centros diurnos, con los distintos dispositivos de atención que se han ido generando. Por otro lado, tenemos el problema de la gente que permanece a la intemperie, ¿no? Y ese es un tema en el que hay que poner un foco también particular. Y después vos hacías una descripción de bueno, situaciones de vida, de alguna manera, que se anudan en el problema de la situación de calle, ¿no? El egreso de la privación de libertad, dentro del Ministerio está también la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Esta es un área muy importante que tiene que ver con este tema, a su vez, por los rebotes, ¿no? Mucha gente sale de la cárcel con vínculos rotos, con dificultades para poder insertarse en una dinámica diferente, entonces, bueno, también va a parar a la calle. Hay mucha gente cuyos propios medios de vida también están vinculados de alguna manera a la situación de calle o tienen algún tipo de relación con esa dinámica de permanencia en la calle. Después tenemos, ni que hablar, los problemas de salud mental, de adicciones, y también tenemos problemas de carencias materiales, objetivas, ¿no? Gente que, bueno, es desalojada, no tiene una casa, no puede permanecer en la pensión, o también muchas veces las posibilidades que tiene de dónde ir a alojarse o a pernoctar son lugares donde hay mucha violencia, donde hay muchas dificultades, o sea que hay ahí una cantidad de temas que se anudan y hay que mirarlos con mucho detenimiento y a la vez tomar decisiones rápidas para que podamos tener una presencia, sobre todo cercana a cada una de estas realidades que nos permita actuar a tiempo, ¿no? En la campaña el Frente Amplio puso el foco, ¿no?, en la pobreza infantil, en la primera infancia. Acá de vuelta, ¿no?, son muchos actores, organismos que están detrás de esto, pero ¿cuál será el rol del MIDES en ese sentido? Bueno, esa era otra, ¿no? En esto de pensar las emergencias, tenemos una gran emergencia país, que es la infantilización de la pobreza. No es nueva, pero sigue agudizándose, ¿no? Y ahí tenés un drama que tiene además consecuencias que van mucho más allá de lo inmediato, ¿no? Son consecuencias que en el presente y en el futuro se van a seguir pagando. Entonces necesitamos una coordinación muy cercana con muchas instituciones en esto, ¿no? De vuelta, participación y coordinación, políticas que tengan una integralidad, que implique trabajo conjunto. Se aprobó hace poco tiempo una ley referida a garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. Se ha hablado mucho de esta ley. Bueno, va a haber que reglamentarla, ponerla en práctica. Esta ley supone la existencia también de un gabinete que trabaje específicamente este tema entre distintas instituciones, de una coordinación que optimice los recursos que están dirigidos a la primera infancia o que de alguna manera repercuten sobre la situación de la primera infancia, de la infancia. Y el Ministerio de Desarrollo Social en esto tiene también programas que están vinculados. Pienso, por ejemplo, en Uruguay Crece Contigo, ¿no? O sea, hay programas que tienen un enfoque más de intervención familiar, digamos. O sea, hay muchas cosas y yo creo que si nosotros trabajamos sobre un ministerio muy desplegado en el territorio, hay muchas cosas que está haciendo el MIDES en el territorio y tiene que hacer muchas más, y además generando ámbitos donde se pueda tejer en lo micro, en el propio territorio, entre las instituciones, organizaciones y personas que trabajan. Este es un tema en el que tenemos que poner un foco, ¿no? Un foco a nivel macro y un foco en el trabajo en cada uno de los lugares donde estemos, porque también hay zonas del país donde esta problemática es más profunda, ¿no? Sé que es un servicio descentralizado, pero que tiene un vínculo importante con el MIDES. Estoy hablando del INAU, ¿no? Sí. En este periodo, en este programa incluso vimos algunos episodios que se han registrado en este último tiempo que son brutales, que son tremendos, con una desprotección muy grande para algunos menores, con algunos menores. ¿Cómo puede actuar el MIDES? ¿Cómo puede colaborar el MIDES con el INAU en ese sentido? Y bueno, vamos a tener que colaborar mucho. El INAU, como bien vos decías, es un servicio descentralizado, por lo tanto no está en la estructura del propio ministerio, pero es un servicio descentralizado que tiene un vínculo con servicios sociales del MIDES, que además se comunica también a través del ministerio, o sea que hay un desafío ahí de trabajo conjunto muy grande. El INAU tiene una rectoría en materia de primera infancia y de infancia y adolescencia que tiene que jugar. Para eso necesita recursos, para eso necesita también transformarse a sí mismo. Es una institución que tiene muchos problemas
muchos problemas que los hemos visto a través de muchos de estos emergentes, ¿no? Realmente cuando uno mira también, hoy lo conversábamos con unos compañeros, la trayectoria de vida de las personas, que este enfoque de las trayectorias de vida me parece que es un enfoque fundamental para pensar la política social. Se encuentra con que los gurises institucionalizados en INAU, cuando en su trayectoria hay un porcentaje importante, más alto que la media de la población, que terminan privados de libertad también, ¿no? O sea que hay muchas cosas Sí, para... hay una cadena importante que la podemos empezar con la escuela, ¿no? Incluso aumentó el ausentismo importante en niñas y niños, Sí. lo podemos llevar al liceo, conectado con la pobreza infantil. Bueno, o sea, hay que trabajar muy fuerte con la ANEP, hay que trabajar muy fuerte con ACE, o sea, hay sectoriales fuertes que tienen además muchos recursos en términos relativos a lo que es el presupuesto nacional, porque tienen una inmensidad de funciones y sobre todo de una capilaridad muy grande, están en muchos lugares del país, muy cerca, ¿no? Pienso, por ejemplo, en todo el sistema educativo formal, ¿no? Los centros educativos son referencia en muchísimos barrios, en muchísimos lugares. Bueno, hay que conversar mucho con esas instituciones para que el abordaje sea un abordaje coordinado, bien coordinado y con políticas que tengan fases de implementación y aspectos que estén de alguna manera sincronizados entre las distintas instituciones. Hoy hablabas de territorio, por ejemplo, los trabajadores de MIES vienen reclamando de hace tiempo un par de asuntos, varios temas importantes, entre ellos, por ejemplo, contratos precarios, denuncian recortes de programas de territorio, que se entiende que son importantes también para atacar algunos problemas. Tengo entendido que te habían pedido una reunión, ¿cómo está ese tema? Lo vamos a tener en los próximos días, estamos armando una agenda de reuniones, quiero en primer lugar tomar contacto con algunas organizaciones sociales, como por ejemplo la gente que ha sostenido todo el trabajo de ollas populares, vamos a estar con ellos, vamos a estar con UNMIDES toda esta semana, ¿no? para empezar a dar también algunas señales que a veces son en esto importantes, ¿no? Signos de cómo queremos trabajar y bueno, son todos estos actores muy importantes. Los trabajadores y las trabajadoras de MIDES indudablemente tienen un rol fundamental en la ejecución de las políticas. Muchos de estos compañeros y compañeras trabajadores están en la primera línea de fuego, podríamos decir, en problemáticas muy grandes, a veces con poco para ofrecer frente a urgencias o a emergencias que requieren mucho más. Entonces hay que trabajar mucho aspectos vinculados a la salud ocupacional, a las condiciones de trabajo, en fin, tenemos que familiarizarnos con muchas cosas. Si bien hemos conversado con ellos en varias oportunidades, en otras etapas, bueno, la realidad actual es una realidad que no conocemos con el detalle que tenemos que conocer porque todavía nos falta la información de la transición, ¿no? Así que lo primero es acceder a toda esa información, conversar con ellos y trabajar siempre para que las condiciones en las que desarrollemos la actividad del Ministerio sean las mejores para todos los actores que están dentro de la ejecución y del trabajo propio de estas políticas, ¿no? No podemos combatir la precariedad y no podemos combatir estas situaciones tan extremas que estamos conversando en situaciones también de precariedad laboral para las personas que están trabajando en ellas. Así que bueno, como todo, son cuestiones progresivas, tendremos que ver cómo las podemos abordar, tendremos que mirar muy bien los recursos y las prioridades para el uso de esos recursos, pero siempre con una metodología de trabajo participativa, abierta, con mucho diálogo con los actores y también con mucha creatividad. Vamos a requerir de los propios trabajadores y de todos nosotros mucha creatividad, mucha capacidad de innovar, de hacer cosas distintas y de dialogar con otros actores que no están estrictamente dentro del Ministerio, ¿no? Una crítica que está planteada también por parte de los trabajadores es que en este periodo fue un gobierno de oficina, ¿no? Como que faltó salir al territorio. De hecho, en esta misma administración asumió Bartol, que en su momento había hecho esa promesa de que iba a llevar su oficina a Casaballe, algo que después no pasó. Hoy hablabas eso de territorio. ¿Cuál será tu impronta? ¿Cómo crees que se debería desarrollar esta política social? Bueno, una impronta de mucha proximidad y de mucha presencia, ¿no? De mucha presencia. Además de lo simbólico, además de los signos que se puedan hacer de parte de autoridades, de todo un equipo que estamos en proceso de armar, digamos, que obviamente implica mucha gente y mucha gente que además ya está dentro del Ministerio, porque son funcionarios del Ministerio que van a estar allí, trabajadores, trabajadoras, una impronta de mucha presencia, dispositivos que tengan también en su
en su propia configuración una lógica de territorio muy marcada, ¿no? De trabajo en territorio muy marcada. En esta administración, bueno, hay muchas cosas que nosotros hemos discutido, hemos cuestionado. Ahora estamos en una fase, nosotros particularmente, de tratar de, por un lado, como decía, acceder a la información y por otro, proyectar para adelante. Así que poniendo más el foco en lo que viene que en lo que fue o en lo que está haciendo, pero obviamente necesitamos tener un conocimiento de esa realidad y una buena evaluación de lo que se ha hecho porque no se pueden hacer transformaciones en el vacío, ¿no? Así que estamos todavía en esa etapa. ¿Cómo has visto las críticas a Orsi, al Frente Amplio, por ese gabinete que no es paritario como se había dicho anteriormente? ¿Cómo viste la conformación del gabinete? Bueno, yo creo que es normal que siempre haya planteos que pidan de alguna manera avanzar más en algunas cosas, ¿no? Y bueno, la paridad es un objetivo que el Frente Amplio tiene fijado. Yo creo que no tengo nada para cuestionar de las voces de alguna manera que puedan haber planteado miradas críticas respecto a ese tema, porque bueno, creo que siempre el debate y la crítica es importante para poder avanzar y es parte del funcionamiento de una democracia. Después, bueno, está la realidad del proceso mismo de conformación del gobierno, de los insumos que se tuvieron para ese proceso, de cómo se tuvo que componer de alguna manera ese puzzle y de un equipo de gobierno que no termina en 14 ministerios, en 28 personas, por decir de alguna manera, ¿no? En realidad es mucho más extenso que eso y vamos a tener que trabajar en cada lugar donde estemos para tratar de que haya equilibrios de distinto tipo y bueno, entre otros, la presencia de muchas mujeres que en el caso de las políticas sociales están presentes en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito de la militancia social y barrial, entre las funcionarias del propio ministerio, en distintos espacios, así que bueno, es algo que siempre vamos a tener que considerar y tener en cuenta en el armado de los gabinetes de los propios ministerios, ¿no? Bueno, en tu caso vas obviamente al gabinete, vas al Ministerio de Desarrollo Social. Tu lugar lo va a ocupar Gustavo González, ¿no? Sí. En realidad, en el Senado, ¿cómo ves cómo queda el Frente Amplio en el Parlamento en cuanto a los equilibrios? El Partido Socialista lo va a tener a él, te va a tener a vos en el Ejecutivo. ¿Cómo estás viendo eso internamente el Frente Amplio? Bueno, creo que estas cosas son normales en los procesos de designación de gabinetes ministeriales, ¿no? Uruguay tiene un régimen más bien presidencialista, semipresidencialista, bueno, lo definen distintos los analistas y los estudiosos de estos temas, pero lo cierto es que el Parlamento tiene competencias muy importantes en Uruguay, además de ser un poder del Estado, con su independencia, con un montón de funciones propias de lo legislativo, también en el contralor al Poder Ejecutivo y bueno, siempre cuando se arman los equipos de gobierno se tiene en cuenta la composición del Parlamento, ¿no? Por esa razón y también por una razón de representatividad, porque bueno, hay allí decenas de miles de votos que se han puesto para que determinados partidos o sectores tengan una presencia. Entonces eso se tiene en cuenta, por lo tanto no es algo raro que que compañeros que están o estamos integrando el Parlamento pasemos a desempeñar una función ejecutiva, sea por todo el periodo, por una etapa, ¿no? Y desde el Partido Socialista, ¿cómo se ve esa presencia fuerte del MPP, por ejemplo? Bueno, es una decisión de la ciudadanía, ¿no? O sea, el MPP tiene una presencia muy fuerte porque mucha gente lo votó. Eso hay que respetarlo, hay que respetarlo profundamente. Y también tenemos que buscar la forma en la interna del Frente Amplio, por las características que tiene el Frente Amplio, de cuidar de que una situación de esas características acompase bien con los objetivos de una fuerza política, de un gobierno que tiene que tener pluralidad. Y bueno, eso creo que quedó expresado en la composición del gabinete. O sea, creo que Yamandú fue muy cuidadoso de que hubiera una representación de las distintas vertientes del Frente Amplio, las distintas corrientes de pensamiento que existen dentro del Frente. Eso va a enriquecer al gobierno, va a enriquecer las discusiones, va a enriquecer el trabajo político y me parece que es bueno, ¿no? Que es bueno que también en el Ejecutivo, en vez de calcar exactamente la realidad del Parlamento, se tenga en cuenta la realidad del Parlamento, pero a su vez se busquen equilibrios que de alguna manera
potencien el trabajo de la fuerza política, de su riqueza, de su diversidad. En nuestro caso, bueno, en el Parlamento, como vos bien decías, en el Senado va a quedar el compañero Gustavo González en la banca a raíz de la licencia que yo voy a tomar cuando asuma como ministro de Desarrollo Social. Gustavo es un hombre con una gran trayectoria de militancia social y para nosotros eso también tiene un valor porque es una señal, ¿no? Más que una señal, es un hecho político importante, que un militante social de toda la vida, que ha estado ligado a la causa de la lucha por la vivienda cooperativa, también por un trabajo comunitario, social, organizado, esté en el Parlamento de la República, ¿no? Eso es muy importante, creo que bueno, en el próximo tiempo también se analizará la relevancia que pueda tener eso en el trabajo del propio Senado, pero realmente muy significativo. Vi que lo tuvieron ayer acá, estuvieron conversando con él, y es un hombre que va a poder hacer aportes muy, muy interesantes al trabajo parlamentario. Gonzalo Sibila, futuro ministro de Desarrollo Social, gracias por tu tiempo y tu visita esta noche. No, gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, cambiamos de tema, además la ve aquí en la pantalla televisiva. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y nos metemos en un tema también muy interesante. Hace algunos días se conocieron los datos finales del censo, que arroja algunos datos muy importantes y me animaría a decir que algunos también muy preocupantes. Vamos a hablarlo con Diego Agual, director del INE. Diego, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Buenas noches, Wilmar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte por acá. Poquito menos de 3,5 millones. Estamos estancados, ¿no? Sí, digamos, podemos redondear en 3,5 millones. Ahí está. Y ya éramos 3 millones en el 85, ¿no? Claro. Es decir, no tenemos que cambiar las letras de las canciones. Quedamos todos igual. Seguimos en los 3 millones. Sí. Y todo indica que probablemente sigamos por un buen rato en los mismos. Bueno, ahí lo que pasa que eso que decía yo, ¿no? Un poco preocupante algunas cifras porque tenemos pocos nacimientos, por ejemplo, ¿no? Muy pocos. Muy pocos. Además, yo creo que lo interesante y tal vez lo relativamente más dramático de la situación, es que pasamos de 49.000 nacimientos en 2015 a 31.000 en 2023. O sea, en solo 8 años, 18.000 nacimientos menos por año. Esto implica, si multiplicamos 18.000 por 6, que son los 6 años de educación primaria, vamos a tener menos de 100.000 niños en educación primaria, por ejemplo. Es brutal. Es impresionante. Capaz que allí es una oportunidad, porque tal vez tengamos aulas disponibles, maestros disponibles y a lo mejor podemos hacer, no sé, más escuelas de tiempo completo. Pero para otras áreas probablemente sea un desafío importante. Bueno, sé que estuviste mirando la entrevista con el ministro, el futuro ministro Sibila. Sí. Mucho de lo que vamos a hablar acá está conectado con las políticas sociales, porque esto que decís, los nacimientos, los pocos que tenemos, hay que cuidar a nuestros niños, ¿no? Hay que cuidarlos. Siempre hay que cuidarlos, pero digo, ahora mucho más, ¿no? Sí. O sea, cada niño es precioso en Uruguay, digamos. Entonces, por supuesto, allí no podemos perder a ninguno. Tenemos que cuidarlo lo máximo que podamos en la primera infancia. Tenemos que luego darles la mejor educación que podamos. Y luego tenemos que tratar de tener los mejores empleos que podamos tener para darles, porque tienen que aumentar la productividad. O sea, el país tiene que aumentar la productividad si queremos sostener un sistema de seguridad social donde vas a necesitar más salud, porque salud para adultos mayores va a costar más. Cuanto más viejos seamos todos, más vamos a gastar en salud. Ahí está el tema de cuidados, por ejemplo, ¿no? El tema políticas sociales de vuelta, ¿no? El tema de cuidados es muy importante. Conversábamos fuera de aire con respecto a que vivimos cada vez más solos. Tenemos hogares que pasaron de 6 personas en promedio en 1908, hace 100 años, a 2,5 personas en promedio. Ese fue un dato que me sorprendió, porque cada vez hogares más pequeños y me sorprendió la cantidad de gente que vive sola, además, también acá en Uruguay, ¿no? Además eso, tenemos a 3 de cada 10 hogares son unipersonales, vive una única persona. Esto hace 60 años, en el censo de 63, era 1 de cada 10 hogares. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar a viejos y no vamos a tener el hijo, el sobrino o el nieto que cuide de nosotros. Por tanto, tenemos que tener políticas de cuidado para la población adulto mayor que nos van a tener que ayudar a hacer algunas cuestiones básicas. Si bien llegamos con mejores condiciones a la edad adulta, de todas formas no vamos a tener el soporte familiar, muchos de nosotros, y el Estado va a tener que proveer o al menos diseñar sistemas
para que cuiden de nosotros. Ahora, claro, todo esto cuesta dinero. Claro. Y tenemos cada vez menos gente en edad activa, menos jóvenes. Por tanto, allí lo que tenemos que pensar en alta productividad, o sea, empleos de alto valor para que tengamos una economía robusta que permita sostener esto, ¿no? Ajá. Lo hablaba, me pasó a mí, te debe haber pasado a vos, y probablemente la gente que nos está mirando debe estar pensando, bueno, datos finales, che, pero a mí no me censaron. ¿Qué pasó con eso? Bueno, a ver, no, digamos, es decir, lo que ha ocurrido es, la base de datos finales del censo tienen 3 fuentes. Las entrevistas presenciales, Ajá. las entrevistas web, que logramos tener un 60% de respuesta web, fue récord en América Latina, el Uruguay está siendo reconocido por ese elemento, y tenemos una proporción adicional que son registros administrativos. Entonces, las 2 primeras vías de censado, la presencial y la web, tuvieron un 3,9% de omisión, propiamente dicha, y un 6,4% no respuesta. Estos son hogares que sabemos que hay gente, pasamos hasta 5 veces y no logramos que abrieran la puerta. 5 veces fue lo que pasó, o sea, hasta 5 intentos hubo. Hasta 5 intentos hubo, Ajá. en las zonas, llamémosle normales de la ciudad, en las zonas de alta peligrosidad, allí usualmente fueron entre 2 y 3 veces, porque además allí había que organizar operativos donde no entrábamos solos, entrábamos con la policía, y bueno, por supuesto en situaciones más complejas. Pero entonces, digamos, los registros administrativos, cosa que antes no permitía, no se hacía en los censos, permiten completar la información de estos individuos que no nos abrieron la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para darte un ejemplo, yo tuve una charla con el intendente de Río Negro ayer. Repasábamos los números que tenía de población de las localidades de Río Negro y comparábamos con los números que tenemos hoy de población. Nosotros le decíamos, mire que los números que usted tiene en las localidades en el censo anterior, pero esto ocurría en todos los censos anteriores, es la población efectivamente contada, es decir, la que vos lograste que te abriera la puerta. Ajá. Eso no era el total de población. Ahora, en este censo, es efectivamente el total de población, porque nosotros logramos tener información a partir de registros administrativos de esos que no nos abrieron la puerta. A ver, esos registros administrativos, para que quede claro, a esa persona que le golpearon la puerta hasta 5 veces y no abrió, por ejemplo, la UTE sabe que en esa casa vive fulanito de tal, que tiene determinadas características, y le aporta a ustedes ese tipo de datos. Correcto, o sea, tenemos ese tipo de información, digamos, o información del certificado de nacido vivo. Claro. Entonces, que uno de los problemas que tienen usualmente los censos, acá y en el universo, es que la gente tiende, por algún motivo, a olvidar de los niños. O sea, con las edades más pequeñas, usualmente hay un subreporte de niños. Bueno, nosotros tenemos información sobre eso, y es más, podemos ubicarlo en los hogares junto a la madre. Entonces, y esto quiero aprovechar de decir que es muy reconocido en América Latina lo que pudimos hacer en este censo. Nosotros lo que hicimos fue seguir la metodología de Nueva Zelanda, que hace exactamente lo que hacemos nosotros. Bueno, y en América Latina somos los únicos que estamos haciendo esto para lograr tener información de los 3.499.451 personas. Ajá. Aprovecho de decir que la base de datos, si vos vas a la base de datos, tenés información de cada uno de ellos. ¿Qué ocurría en el 2011 y qué ocurría en los censos anteriores? 2011, 3.412.000 personas es la estimación de población. ¿Datos de cuántos tenemos? 3.280.000. O sea, teníamos una estimación de población, pero había una parte que no sabíamos quiénes eran, qué características tenían. Hoy eso lo logramos gracias a los registros administrativos y es una gran innovación, digamos, que tenemos en este censo y que es ampliamente reconocida en América Latina. El día de la presentación, 8 directores de INES de América Latina mandaron mensajes donde destacaban 2 cosas. La innovación de Uruguay en materia del censo web y los registros administrativos. Y aprovecho de decir, porque hubo algunas críticas al censo web, Sí. que 1/3 de los países en el mundo en esta ronda censal usaron censo web. O sea, es innovación en Uruguay y logramos una alta respuesta, pero es un instrumento recontraprobado en el mundo. En Europa, 2/3 de los países hicieron censo con censo web. O sea, es una tecnología muy conocida. Y una de las críticas que está instalada es, che, demoró mucho el censo, más de 1 año y pico. ¿Qué respondes ante eso? Bueno, que miremos a América Latina, A ver. que miremos a otros países. Es decir,
Primero recordar que nosotros liberamos datos preliminares en noviembre del año 2023. Y los datos finales los estamos publicando 1 año y 2 meses después. Esto está entre las menores demoras de los países en América Latina. Además, el INE ya puso a disposición los microdatos, que es el nivel de apertura más amplio posible que podemos tener de esta información. Entonces, digamos, cuanto antes mejor, ¿no? Pero, digamos, yo creo que además llega de forma más que oportuna para un gobierno que va a asumir de aquí a 2 meses y medio a nivel nacional y para los gobiernos municipales y departamentales que asumen un poquito después. Ahí tocas un tema clave que es el de las transferencias, ¿no? Sí. Las transferencias que reciben los gobiernos locales a partir de la población que tienen, ¿no? Si hay aumento de población, van a recibir más dinero. Claro, sin dudas. Sin dudas, yo tuve una charla con el Congreso de Intendentes antes de ayer, donde esta es una de las preocupaciones de los intendentes, es decir, procesar estos datos, o sea, tenerlos rediscutir la forma de las transferencias. De hecho, el lunes me reuní con técnicos que están haciendo un informe para el Congreso de Intendentes, donde le dijimos que, por supuesto, toda la colaboración para que ya puedan acceder a procesar la información y que avancen rápido en ese trabajo. También tengo una reunión el 3 de febrero con el Congreso de Municipios, donde ya sé que una de las preocupaciones... Están esperando así. Es más, les voy a llevar todos los datos, pero van a estar todos preocupados para saber si su población aumentó y si las transferencias... Se reciben más dinero. Que van a recibir pero es clave eso, en realidad, ¿no? Es clave. Yo recuerdo haber hablado contigo cuando se estaba desarrollando esto, ¿no? Del censo y conversábamos eso mismo, ¿no? Cómo a partir de los datos que se consiguen, después se pueden desarrollar políticas locales. Para un municipio eso es fundamental, ¿no? Claro, es fundamental. Estos datos son muy fundamentales. Aprovecho a decir que si entran a la página del INE, ya hay un visualizador de datos donde pueden ver datos a nivel de localidades de todo el país. Así que aquellos que tengan curiosidad por saber cuál es la población de su localidad y otros elementos vinculados a características de esa población, sexo, cuántas personas hay por rangos etarios, condiciones de la vivienda en esa localidad, etcétera. Todo eso ya está en la web del INE, así que pueden entrar y ya ir mirando un poco eso. Y vamos a subir en breve una capa de municipios, donde cada municipio va a ver las condiciones de su municipio. Esto en breve va a estar también disponible. Ahora, otro dato que también me llamó la atención es la migración interna, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de montevideanos que se van a vivir a Canelones, que se van a vivir a Maldonado. De hecho, Maldonado tiene un dato que es muy, muy sorpresivo, si se quiere, además, ¿no? Sí. Dijimos que básicamente el país no creció, ¿no? Entonces, cuando algún departamento crece mucho y algún otro cae, es porque alguien le roba a otro. Sí. No hay otra. Es decir, en el Uruguay nadie crece por nacimientos, es decir, acá eso es muy pequeñito. Entonces, lo que está ocurriendo con departamentos como Maldonado, que creció un 24%, o Canelones, que creció de forma importante, un 13,5%, es que están atrayendo gente de otros lados. Estos dos departamentos, el principal lugar de origen de las personas que se van allí es Montevideo. Montevideo está perdiendo población y no es un fenómeno nuevo. Cuando miramos el censo 2011, los 3 departamentos que estaban arriba en términos de crecimiento eran Maldonado, Canelones y San José. Los que estaban abajo eran 33, Soriano, La Valleja y Montevideo. Cuando miramos el 2023, arriba sigue estando Maldonado, segundo Canelones, se cola Rocha. Rocha es una novedad de este censo. Y en cuarto lugar pasa San José. O sea, San José sigue arriba. Y abajo los mismos. Sigue 33 abajo, sigue Montevideo abajo, sigue La Valleja abajo, sigue Soriano abajo. O sea que no es un fenómeno nuevo lo que está ocurriendo en términos de departamentos atractores y departamentos expulsores de población, pero tal vez se haya incrementado un poquito ese proceso, ¿no? Esto que decía el dato sorpresivo de Maldonado, se da que hoy están empatados los locales, digamos, con los que vienen de otros, los que llegan de otros departamentos, en realidad, ¿no? Bueno, ese es un buen punto.
Maldonado, los que residen en Maldonado, 1 de cada 2 nació fuera del departamento. Ajá. O sea que el departamento está básicamente construido con inmigrantes de otras regiones del país. Algo similar, pero un poco menos dramático, más en el entorno de un 40%, ocurre en Rocha. Claro. En Rocha está ocurriendo lo mismo. O sea, allí alrededor de un 40% de la población nació fuera del departamento. Y Rocha, como mencioné, fue una sorpresa de este censo. Rocha estaba más en la mitad de la tabla, pasó a estar en el tercer lugar de crecimiento. Así que esa es una zona que está creciendo de forma muy importante. Ahora, a partir de eso que decís, también pienso que el concepto área metropolitana que tenemos acá en Montevideo va cambiando completamente, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Es decir, nosotros antes el área metropolitana era el área de Canelones más cercana a la capital. Nosotros tenemos datos de movilidad en el censo, o sea que sabemos cuántas personas por día se movilizan hacia Montevideo para estudiar o trabajar. Lo que encontramos es que hay otras ciudades de donde la gente está viniendo a Montevideo. Por ejemplo, Ciudad del Plata, en San José. Miles de personas están viniendo de forma diaria a Montevideo desde San José. Así que claramente esa zona ya es una zona metropolitana. También otras localidades un poco más lejanas de Canelones también son aportantes de gente que trabaja en Montevideo. Incluso Florida Claro. también, e incluso Maldonado. Quiere decir que el área metropolitana de Montevideo se está expandiendo, y yo creo que, bueno, es importante entender esto porque en definitiva a la gente no le importa mucho los límites departamentales, Claro. le importa tener buen transporte, buenas condiciones de vida, etcétera, y esto probablemente requiera también un poco de coordinación entre los departamentos porque ya la gente vive en un lado o en un departamento y trabaja en el otro, ¿no? Hablábamos, Diego, de esto de la población estancada, pero antes de conocer los datos, imaginábamos que capaz que podía influir el hecho de que vinieron un montón de extranjeros a vivir al Uruguay, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes ese componente? Bueno, fue importante, fue muy importante. De hecho, se quebró una tendencia de 100 años. Nosotros en el año 1908, una época de inmigración todavía importante en Uruguay, teníamos que casi 1 de cada 5 personas en Uruguay había nacido en el extranjero. Para ser más preciso, un 17% en 1908. Esa cifra cayó continuamente por un siglo hasta el año 2011, donde se ubicó en 2%. Ajá. Solo el 2% de la gente que vivía en Uruguay había nacido en el extranjero. O sea que por primera vez en 100 años ahora tenemos un rebote hacia un 4%. Así que fue un proceso importante. De todas formas, las mejores estimaciones que tenemos estarían indicando que dio para compensar a los uruguayos que se fueron del país. O sea, nos permitieron empatar ahí más o menos, claro. Empatamos. O sea que en términos del saldo migratorio, todo indica que estaríamos en un saldo migratorio cercano a 0. Es difícil estimar cuántos uruguayos se fueron, porque por supuesto el censo no llega a esas personas, están fuera del país. Pero cálculos que se han hecho indican que debería estar cercano a 0 el saldo migratorio, lo que indica que fue bueno que vinieran, pero no sumó mucho para el crecimiento. Claro, tiene que venir del Uruguay. muchos más. Tiene que venir más y queremos que ese sea un factor Claro. relevante de crecimiento de la población, ¿no? Diego Agual, director del INE, gracias por tu tiempo que tuviste esta noche. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.